no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, porque es un momento sublime el poder acercarnos a ella en tu nombre, Señor. Ayúdanos a comprender la verdad, el fundamento necesario para nuestra vida, y que sea esta guardada en nuestro corazón para poder vivir para tu gloria y alabanza, Señor. Gracias te damos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, mis hermanos, en esta mañana, como hacemos los días de la cena, hacemos una pausa en nuestro estudio sistemático del libro de Primera de Reyes. Yo, iniciando, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, o que usted se la pregunte a usted mismo. ¿Cuál es su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Piense en esto por un momento, comprendiendo que tesoro es el lugar donde se almacenan cosas preciosas. Tesoro se define como una concentración de riqueza, y su final es servir como un depósito de valor. Teniendo esto en mente, ¿cuáles son las cosas más preciosas para usted? ¿Dónde concentra usted su corazón? Y esto se lo pregunto porque sus tesoros se van a convertir en usted como una cédula de ciudadanía, porque señalan de dónde es y a dónde va. Dice la palabra en Lucas capítulo 6 versículo 45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este sentido nos señala lo que la parábola nos quiere marcar, nos quiere señalar, y es ver al cristiano que vive su vida en este mundo en relación con Dios el Padre. Es decir, cómo se enfrenta en este mundo, en todo lo que tiene alrededor. ¿Cómo lo hace entendiendo que es señalado como un hijo de Dios? Nosotros tenemos que vivir en este mundo, aunque no somos del mundo, como lo dice la Escritura. Pero desde el momento en que somos concebidos y nacemos, empezamos a formar parte de este mundo. Por esa razón, nosotros debemos entender que el piadoso, el creyente, siempre será enfrentado a que tenga una derrota en este mundo. El mundo hará lo necesario para destruir la vida espiritual del creyente. Y por esa razón hay que meditar en lo que las personas luchan, en lo que son sus tesoros, porque eso será lo más valioso para su vida. Como fue el caso del capitán Kidd, un antiguo marinero retirado que fue acusado de piratería y que regresó a la ciudad de Nueva York, donde se enteró que era buscado como pirata. Y al darse cuenta que su barco, el Adventure Prize, era una presa codiciada, lo abandonó y enterró el tesoro en una isla.
El fin de enterrar ese tesoro era que lo pensaba usar como un as bajo la manga cuando tuviera problemas. Pero resulta que su problema era mayor, porque fue condenado a muerte y colgado. Por eso su as bajo la manga temporal no le sirvió. Toda su lucha, todo su esfuerzo, todo su tesoro enterrado fue en vano, porque no pudo salvar ni su vida ni su alma. Pero esto sí nos deja ver cómo los hombres luchan por sus tesoros como los antiguos piratas. Y en ese sentido el creyente tiene que enfrentar este mundo y debe saber dónde está cimentado en relación con él, dónde está acumulando sus tesoros. Recuerde, el mundo hará todo lo que pueda para derrotarlo, todo lo que pueda para que se vaya su vida espiritual a la perdición. Y para un creyente, guardar su tesoro requiere de una lucha de fe, para la cual necesita la armadura de Dios, pues la lucha por sus tesoros es violenta contra este mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Y como dijo el doctor y pastor Martin Lloyd-Jones, nuestro Señor enseña que este ataque del mundo o esta tentación de la mundanalidad generalmente asume dos formas principales. En primer término, puede haber un amor declarado por el mundo, y en segundo lugar, una ansiedad y una preocupación ansiosa respecto del mismo. Pero en el día de hoy, conforme al texto, nos vamos a ocupar del primer término, lo que tiene que ver con un amor declarado por el mundo, la relación de los hombres frente al mundo, el creyente como un hijo de Dios frente a este mundo. Eso es lo que desarrollaremos en este sermón, que he titulado ¿Dónde está tu tesoro? Y lo vamos a ver en tres aspectos. En el primer aspecto veremos un mandato negativo, versículo 19 de Mateo 6. En segundo lugar veremos un mandato positivo, conforme al versículo 20 de Mateo 6. Y en tercer lugar veremos unas aplicaciones prácticas conforme al versículo 21 de Mateo 6, nuestro texto para hoy. Vayamos al primer punto, un mandato negativo. Versículo 19 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, conforme a la palabra, nuestro texto del versículo 19 da un mandato de no hacer. Dice, no os hagáis. Lo está diciendo nuestro Señor. Ahora, ¿por qué el Señor dice no os hagáis tesoros en la tierra? Porque el hombre, en su naturaleza, está llenando las arcas de su vida, acumulando en su alma, acumulando tesoros para esta vida. El incrédulo acumula todo de una forma carnal. Lo más importante para él es siempre tener un peso más. La codicia nunca es suficiente. Cuida de sus bienes materiales más que de su alma. Se ve valorado por los bienes que posee. Su mirada siempre está puesta en lo temporal, en las cosas que se desgastan, que pierden su valor real. Es decir, en los tesoros vanos, porque acumulan, y lo que acumulan un día se desvanece como la niebla. Y el mayor ejemplo de esto lo tenemos nosotros en los datos históricos. En la Gran Depresión,
que sucedió en los años 30 en los Estados Unidos. En ese tiempo y en ese momento habían personas que habían tenido mucho éxito y mucho dinero, habían acumulado muchas riquezas, pero de la noche a la mañana, en un día, sus riquezas vinieron a ser cero. Y como su alma no estaba confiada en lo que debería estar confiada, sino que su vida estaba confiada en esas riquezas, lo que hicieron al enfrentar esta dificultad fue quitarse la vida, porque ya no tenían su tesoro y perdieron lo más valioso, que era su alma, porque partieron a una ruina total, porque su fundamento estaba en lo que perece y no en lo que permanece. Sus almas consideraron las obras vanas, lo que la polilla, el orín y los ladrones se llevan sin protección, terminan arruinando su vida. Por eso dice la palabra en Lucas, capítulo 12, versículo 15. El Señor les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto lo dijo el Señor. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero el mundo que está en tinieblas piensa lo contrario. ¿Qué es lo que piensa el mundo? Que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Todo lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo. Y para eso, ¿qué hace el mundo? El mundo crea sistemas para que puedan acumular la riqueza. Crean bancos, crean criptomonedas, crean lujos, crean necesidades, crean entretenimiento, crean deseos para que usted adquiera y quiera más y quiera más. Es el sistema contrario. Y le dicen: su vida depende de lo que usted tiene. Usted es por lo que usted tiene. Si usted no tiene, usted no es nada. Es el mensaje del mundo. Pero el mensaje de Cristo es que la vida del hombre no consiste en eso. No consiste en los bienes que posee. Y hay algo irónico en lo que hace el mundo, porque el mundo desarrolla el sistema para que la gente acumule lo que perece. Pero al mismo tiempo, en la ley, en sus leyes y en su concepción natural de la existencia del hombre, ha generado sistemas de transferencias sucesorales de los bienes que poseen los hombres. Es decir, que el mismo mundo en la revelación natural entiende que los bienes de un hombre perecerán, terminarán, cesarán para ese hombre. Y tanto es así que la ley de sucesión existe. Cuando una persona muere, los herederos reciben lo que esa persona cultivó o lo que dejó. Porque, como dice el dicho popular, no hay entierro con trasteo. O sea, cuando una persona muere, todo eso que acumuló no le sirve de nada. Porque el alma parte a la eternidad. Todos van al mismo lugar. Dice Proverbios 22:2: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Y dónde se encuentran? En la muerte, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Porque todos los hombres recibirán la sentencia de muerte. Y todo lo que han hecho, ¿de quién será? Todo lo que han acumulado vanamente, ¿de quién será? ¿A quién llegará? El hombre natural hace de esa manera. Pero en este punto también se hace un llamado al creyente. Al creyente como ustedes, que son hijos de Dios, que profesan ser de Cristo.
para el creyente que vive en este mundo y que debe examinar su corazón y mirar la relación de su corazón frente a los tesoros de su alma, frente a las riquezas, frente a lo que posee. ¿Qué es lo que usted como creyente considera su tesoro? ¿Por qué, mis hermanos? Porque en sí no hay nada malo en poseer algo, en tener algo material, si el Señor así lo quiere. El problema está en la relación del hombre con ese algo, en la condición del hombre, lo que se puede decir de ese hombre frente a lo que posee. Porque el problema es la actitud de los creyentes frente a este mundo. Por eso la parábola está señalando y hablando de aquellos que se van olvidando de lo espiritual y permanente, para que su mirada se empiece a ir solo en las cosas de este mundo. Y por eso la exhortación es de no hacer, de abandonar cualquier intención de limitarse a lo temporal de este mundo como un interés de la esperanza de la vida. Porque la esperanza de sus vidas está en Cristo, no en las cosas temporales y materiales de este mundo. Por eso la Escritura dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso nosotros debemos entender que muchas veces los tesoros del hombre desvían su mirada de la voluntad de Dios. Y hay algo que también es necesario aclarar, y es que los tesoros no necesariamente son las riquezas o los bienes materiales. Las personas muchas veces tienen como tesoros a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, al trabajo, a la casa, a personas. Y esto, mis hermanos, es un llamado para que usted mire en su corazón. Porque la Escritura no nos está llamando a ser una asceta. Los ascetas eran los que se iban a vivir a un monasterio para apartarse del mundo solo con una túnica, porque no querían enfrentar el mundo. Y eso no es lo que la Escritura dice. Es más, esos hombres se iban a ese lugar con todos sus pecados, y por eso esos lugares eran lugares de mucho pecado. La Escritura está diciendo claramente que estamos en este mundo, no somos del mundo, y que el Señor nos guarda del mal. Entonces debemos enfrentar estas situaciones. Usted debe trabajar, debe producir, usted va a encontrar una persona que ama para vivir. Si el Señor le permite, va a tener hijos, va a tener muchas cosas, pero debe guardar su alma de que todas esas cosas no sean su tesoro, no sean lo que su alma más anhela. El Señor le ha dado dones para fructificar, para bendecir, si es su voluntad. Pero debe guardarse de que nada esté reemplazando la esperanza en Cristo que usted tiene. La esperanza en el Evangelio. Que no sea más importante su hijo que Cristo, su esposa, su esposo que Cristo, su trabajo que Cristo. Y eso usted lo señalará de acuerdo a su vida práctica. Porque usted puede decir de labios, Cristo es todo para mí. Pero cuando llega el momento de pesar la balanza y de mirar si para usted es más importante Cristo que cualquier otra cosa, usted muchas veces prefiere cualquier otra cosa. Y por eso está haciendo la advertencia al Señor: no os hagáis tesoros en la tierra. La esperanza de su corazón, lo que su corazón acumula, no debe estar en las cosas de este mundo.
Y si usted acumula las cosas de este mundo, va a traer desesperanza, temor, angustia y fracaso espiritual para su vida. Así que si el Señor dice no lo hagas, no lo hagas. Guarda tu corazón, piensa, medita. Este engaño de cambiar el verdadero tesoro por el tesoro de este mundo muchas veces es sutil. Algunas veces usted es muy fuerte para no recibir un soborno, para hacer muchas cosas correctas, moralmente correctas. Pero entonces vienen y le dan algún elogio, algún honor, sirven algo y eso también se puede volver su tesoro. Usted debe estar por eso parado en Cristo, confiando en Cristo, asegurándose que Él es el tesoro de su corazón, meditando en sus promesas y en las bendiciones espirituales. Porque no sea, mi hermano, que usted esté autoengañado y no le vaya a pasar, como dice la Escritura, que algunos llegaron y dijeron: Señor, Señor. Y el Señor les dijo: apártate de mí, nunca te conocí. Por eso no se hagan tesoros en la tierra. Y miren que el texto señala, para su momento y para su época, las riquezas en ese momento eran los trajes, era el oro o los bienes materiales que tenían. Y el Señor dice: la polilla se come la ropa, el orín carcome y oxida las cosas, y los ladrones que miran y hurtan, porque las casas eran de barro, y los ladrones cavaban en las noches y cavaban hasta que podían entrar en la casa y hurtarle todo lo que tenían. Y si su esperanza estaba puesta en todo eso, todo se desvanecía. Todas las cosas de este mundo perecen de una forma u otra. Algunas perecen por el paso de los años. Por eso usted dice: esa casa es vieja. ¿Por qué? Le pasan los años, pasa el tiempo, va pereciendo. Y por eso uno mismo también dice: ya está viejito, porque uno se va viendo cómo pasan los años. Todo esto es temporal, pero el alma y el corazón están viendo más allá, no a los tesoros de este mundo, sino a lo que nos espera en Cristo. Amén. Esto nos lleva a ver el segundo aspecto: un mandato positivo. Versículo 20 dice así: si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Ya hemos entendido el mandato de no hacer. Ahora el texto nos lleva ¿a qué? A lo que sí debemos hacer. Y lo que debemos hacer es acumular y guardar como un tesoro verdadero lo que permanece. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿cuáles son los tesoros del cielo? Dice: haceos tesoros en el cielo. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son los tesoros en el cielo? Nosotros identificamos los tesoros que no debemos tener, lo que no debemos acumular. Pero debemos nosotros hacer tesoros en el cielo, y para hacer tesoros en el cielo debemos comprender cuáles son los tesoros en el cielo. Entonces, para poder llegar a eso, en primer lugar, el hombre debe estar en la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Bueno, entender lo que es delante de Dios, comprender que es un pobre de espíritu, que no es nada y que necesita de un Salvador, comprender la misericordia de Dios después de haber reconocido la miseria de su alma de rodillas frente al trono de la gracia por la obra soberana de Dios. Y una vez que usted ha recibido un nuevo corazón conforme al nuevo pacto prometido,
usted podrá comprender la realidad de Dios, su infinita misericordia, y ahí usted está preparado para empezar a hacer tesoros en el cielo. Porque un impío no puede tener tesoros en el cielo. Empezando que si usted le dice a un impío que deje todo para seguir a Dios, va a responder como el joven rico, se va a ir triste, porque muchos bienes posee, porque su corazón está arraigado y aferrado es a la temporalidad. Entonces, para usted poder entender que su vida no depende de los bienes que posee, usted tiene que nacer de nuevo. Entonces, el primer paso es estar en la perspectiva correcta. Una vez estando en la perspectiva correcta, ya usted puede entender cómo hacer tesoros en el cielo y cuáles son esos tesoros en el cielo. Y para poder mirar eso, vamos a la Escritura, porque la Escritura es la que nos enseña con los ejemplos cómo hacemos esos tesoros en el cielo. Acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 9, y veámoslo a través del ejemplo de Abraham. Hebreos 11, 9. Dice así la palabra: por la fe habitó como extranjero, refiriéndose a Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos aquí que enfrente de este mundo, aún de la tierra prometida, que era una bendición de Dios para su vida, una bendición temporal y física, él la consideraba como que no era de él, como extranjero. Y dice aquí que tenía y esperaba la ciudad que tiene fundamento. Porque uno de los aspectos para hacer tesoros en el cielo es la fe en las promesas de Dios. La fe y la certeza y la confianza en las promesas de Dios. Y él tenía una fe puesta en las promesas de nuestro Dios, que son eternas, que no perecen, que son inmutables. Y por eso él sabía que recibiría y le estaría recibiendo en una ciudad mejor, en la presencia de Dios, en la eternidad. Y esto lo lleva a usted a entender que usted también en este mundo es extranjero y que usted debe tener su mirada puesta con la fe que Dios le ha dado en las promesas eternas de Dios. En que, como veíamos en la escuela, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En que usted puede avanzar y seguir adelante para la gloria de Dios. Dice la palabra en primera de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque para tener tesoros en el cielo no es solo tener la fe en las promesas de Dios, sino que la otra forma es la obediencia a sus mandamientos. Por eso Pedro dice: son extranjeros. Entienda, este no es su hogar, su hogar es celestial y eterno. Pero al mismo tiempo, absténgase de los deseos de la carne, es decir, obedezca los mandatos de Dios. Vea este mundo con la perspectiva correcta para poder usted ver los tesoros en el cielo. Debe usted comprender que no es del mundo. Y como el Señor dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por esa razón no debemos apegarnos a las cosas temporales. Nuestra fe en las promesas de Dios, viendo este mundo, que todo lo que tenemos es para la gloria de Dios, para servir al Señor. Esa casa que usted tiene, o ese carro que usted tiene, o esos bienes que usted tiene, esa moto que usted tiene, use todo para la gloria de Dios, para servir, porque eso es temporal, eso se queda, su alma partirá un día,
pero lo que queda es lo que usted ha hecho para la gloria de Dios. Por eso debemos estar dispuestos a padecer por causa de Cristo. Y por eso los mártires no tenían problema en morir por el Señor, porque ellos comprendían dónde estaba su verdadero tesoro. No se aferraban a nada de este mundo. Cuando usted se aferra a las cosas de este mundo, usted empieza a tambalear, porque usted empieza a encontrar un freno para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted se aferra a sus tesoros, muchas veces su tesoro es su prestigio, su nombre. Muchas veces son cosas efímeras que se esfuman. Pero si usted se aferra a eso, usted no estaría dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Usted dejaría a Cristo por seguir esos bienes. Porque tenemos otro ejemplo de un hombre que obedeció y que confió por fe en las promesas de Dios, y ese es Moisés. Mire lo que dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés fue educado en la mejor universidad de su época. Fue educado en Harvard. Era rico, tenía todo, no le faltaba nada. Vivía con todos los lujos, con toda la comida que quisiera, podía ir donde quisiera. Era como lo que hoy llaman un millonario de su época, porque vivía en medio del emperador que gobernaba el mundo en ese momento. Pero mire lo que dice la palabra. Dice que tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Su mayor riqueza era Cristo y prefirió dejar su posición, su nombre frente al mundo, su título, su riqueza, por vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque, mis hermanos, esta riqueza y esta temporalidad es contraria a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros no somos de este mundo y no podemos seguir la corriente de este mundo. Ya vimos en el punto pasado que en este mundo la gente es por lo que tiene. Pero usted, mi hermano, no es por lo que tiene, usted es por lo que usted es en Cristo. Y ahí es donde debe estar cimentado en la obediencia al Señor, para que usted, teniendo la fe en la promesa de Dios y obedeciendo sus mandatos, entonces usted ejecute las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así es como usted está haciendo tesoros en el cielo, con fe, con obediencia y ayudando y sirviendo para la gloria de Dios, dejando todo por Cristo. Como dijo el Señor en Lucas, capítulo 18, versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Aquí viene un llamado a dejar todo, a ser un pobre en espíritu, a buscar el reino de Dios y su justicia, a poner todas las cosas al servicio del evangelio de la gloria de Dios, viéndonos como extranjeros, viviendo lo temporal sin apego, viendo este mundo en la perspectiva correcta, que no somos de él, y que sus bienes, sus riquezas y sus estándares, que son contrarios a la Escritura, no pueden ser el fundamento de nuestra esperanza,
Porque el fundamento de nuestra esperanza es Cristo el Señor. En Él estamos, para Él vivimos. En Él tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, bendiciones espirituales donde el mal, la destrucción no pueden llegar, porque Él que es santo y todopoderoso es el que las sostiene, y donde nadie las puede quitar porque se dan eternamente. Por lo tanto, quita tu mirada de las cosas de este mundo. Medita y mira bien dónde estás. Busca, acumula tesoros en el cielo. Vive para Cristo y para su gloria. Esto nos lleva al tercer punto: las aplicaciones prácticas. Versículo 21. Dice así la palabra en el versículo 21 de Mateo 6. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hemos visto el mandato de no hacer tesoros en este mundo, porque desaparecen. Y vemos lo que sí debemos hacer: los tesoros en el cielo, con la fe en las promesas, en la obediencia y en las buenas obras, sirviendo para la gloria de Dios. Y ahora en el versículo 21 vemos la aplicación práctica de lo que se ha dicho en los otros dos textos, porque en la práctica nosotros terminaremos señalando dónde está guardado nuestro corazón. ¿Será que está guardado en lo temporal o será que está guardado en lo que permanece? Pues allí donde está inclinado su corazón, se señalará a dónde ha acumulado usted sus tesoros. Y por eso, en primer lugar, usted debe observar en su corazón qué es lo que más anhela. Cuando usted por la mañana abre sus ojos, ¿qué es lo primero que medita en su mente y en su corazón? Cuando usted reposa, ¿en qué es lo que medita su alma? ¿Será que sus meditaciones son la de hacerse más rico? ¿La de educar a sus hijos para que sean ricos? ¿Cultivarles la forma de éxito según el mundo? ¿En aprender los sistemas de este mundo, lo que lo lleva a desear lo que es de este mundo? ¿Será que el enfoque que usted tiene es el de leer Padre Rico y Padre Pobre? Libros positivistas de quién se ha llevado mi queso, libros que lo llevan a que usted ame más las riquezas de este mundo. ¿Será que esa es su meditación? ¿O su meditación será como la del salmista? Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Será que el deseo de su corazón cuando usted se levanta es el de amar y anhelar las cosas del Señor? Hermano, usted debe en primer lugar hacerse esa pregunta, porque el Señor es muy claro. Mire lo que dice Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si usted conecta el final de este versículo con el versículo 19 y lo lee, mire lo que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, viva conforme a la voluntad de Dios. Aquí se está ampliando el punto de la parábola. ¿Por qué razón? Porque aquí se le está señalando dónde no debe usted estar,
¿De dónde debe alejarse y qué lo puede llevar a acumular vanas riquezas? Miren que el texto lo dice: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Son las cosas que están en este mundo y los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Porque los deseos de los ojos es la codicia, el ojo nunca se sacia de ver. Los deseos de la carne hacen referencia al hedonismo. Y el hedonismo es la mayor riqueza que quieren acumular los hombres en este tiempo. Por eso, si usted observa bien, el mundo invierte millones de dólares en la diversión y en la distracción. ¿Usted cuánto cree que vale una plataforma que la llaman de streaming, donde colocan entretenimiento? Son millones de millones, porque se invierten esos millones para que su perspectiva no esté en lo verdadero, sino en lo temporal. Y además de que lo hacen a través del entretenimiento, usted está siendo adoctrinado a amar lo que no es de Dios. Porque usted puede observar el contenido de lo que entre comillas lo entretiene y no lo lleva a vivir para la gloria de Dios. Asimismo está el sentirse bien, el sentirse cómodo, el experimentar con los sentidos la comodidad y la seguridad. Y la gente coloca su fuerza y su corazón en tener eso, en trabajar por lo temporal, por la vanagloria, la vanagloria de la vida. Y el mayor ejemplo de la vanagloria de la vida o de la vanagloria usted lo puede ver ahora en los Juegos Olímpicos. Esos señores se matan trabajando para competir unos minutos, para recibir una medalla, y en 4 años nadie se acuerda de ellos. Esa es la vanagloria. Es una gloria que no permanece. Pero usted, mi hermano, tiene en su corazón una vida eterna con aquel que tiene una gloria eterna que no ha perdido ni perderá nunca, que es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si su mirada está puesta en Él y su esperanza está en Él, usted podrá anhelar más, vivir como Él y tener los tesoros en el cielo. Por lo tanto, que su esperanza sea Cristo, que su anhelo sea Cristo, y tenga en mente y en su corazón la advertencia, porque donde está su tesoro, está su corazón. Y en segundo lugar, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Que nuestra vida se desgaste en obedecer al Dios vivo, que busquemos y anhelemos como el siervo estar en la presencia de Dios, viviendo conforme a su voluntad, viendo el mundo no como nuestro hogar, no como nuestro todo, sino viviendo en Él por medio de la gracia de Dios y usando lo que en Él tenemos temporalmente para extender su reino y para que su nombre sea exaltado y sea glorificado, siendo ejemplo de fe, de pureza y de vida santa, para enfocar nuestras fuerzas en los tesoros en el cielo, como Moisés, mirando el galardón. ¿Y cuál es el galardón de nuestros corazones? Cristo el Señor. Cristo es nuestro galardón. Ahí es donde debe estar nuestra alma, en el mejor lugar, en lo que permanece y es guardado por la inmutabilidad eterna de nuestro Dios, que nos ha puesto en una morada celestial. Y allí es donde debemos apuntar, viviendo para lo eterno, para Cristo. Que nuestro corazón se incline solo a Él. Y si gozamos de bienes temporales, hagamos que esos bienes sean para su gloria. Que nuestros carros o nuestras casas sean para su gloria. Que las familias sean para su gloria. Porque todo lo que tenemos en Cristo es más hermoso y más maravilloso que un lingote de oro. Es más hermoso y más maravilloso que cualquier lujo de Dubái.
que cualquier prosperidad temporal, por ese gran galardón daban la vida a nuestros hermanos. Y por ese galardón que es Cristo, debes estar tú dispuesto a dejarlo todo y a dar tu vida para la gloria de Dios. Y por eso pregúntate en esta mañana, ¿dónde está tu tesoro? Y si tu tesoro está lejos del Dios vivo, busca a Cristo y arrepiéntete. No importa la edad que tengas, busca a Cristo, arrepiéntete y ven a Él, porque solo en Él hay salvación y vida. Lejos de Él hay condenación y muerte eterna. Así que busca a Cristo con todo tu corazón y vuélvete al Salvador eterno. Amada iglesia, que procuremos cada día hacer tesoros en el cielo. Señor nos ayude. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos, confiados y seguros, porque en ti, Señor, está puesta nuestra fe. Esa fe que nos ha sido dada para creer que tú eres el Señor. Y en esa fe, Señor, estamos cimentados. Te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe, que confiemos cada vez más en tus promesas y ayúdanos a llevar una vida de obediencia conforme a tu voluntad y de buenas obras para tu gloria y alabanza. Que podamos hacer tesoros en el cielo, que permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Líbranos, Señor, del mal, de la tentación, de que amemos más este mundo que a ti, Señor, o que amemos más cualquier cosa que a ti. Que tú seas el objeto de nuestra adoración y amor todos los días de nuestra vida. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la cena del Señor esta mañana.